doy la bienvenida a este canal de filosofía. Soy el filósofo José Cruz, por el cual hemos ido viendo ya los conceptos de la misma filosofía, su historia, esencias. Y ahora viene una pregunta: ¿cómo está la filosofía en este siglo XXI, en un mundo contemporáneo donde existe sin fin de ideologías que confunde la propia naturaleza humana, si es que todavía existe una naturaleza humana? Pues bien, el día de hoy vamos a reflexionar sobre un triste caso de un joven, de un niño que vivió pues sin fin de peripecias tristes, y por el cual eso nos hace reflexionar de que la naturaleza está también por encima de cualquier ideología. Pero eso es importante volver a pensar cómo también la misma filosofía argumenta aspectos que a veces no son lo que realmente pertenece a la vida, es decir, son argumentos que no tienen a veces nada que ver con lo que es toda la existencia. Por eso siempre he pensado que la filosofía en estos tiempos anda en malos pasos. Mucho se ha dicho que la filosofía está loca, la filosofía argumenta cosas que no es así. Pues bien, el día de hoy vamos a analizar una de las víctimas que vivió sobre la propia ideología del género. Va la siguiente narrativa. En 1966, John Money era un médico, bueno, en especial psicólogo, sexólogo. Es consultado por unos padres de gemelos, los Reimer. Uno de los gemelos, David Money, llamará John en sus informes. Ha sido operado mal de firmosis por causa de una regulación defectuosa del bisturí eléctrico que le destruyó casi completamente el pene. Los Reimer habían visto en la televisión a este eminente especialista de la transexualidad, el a John Hawking, explicando que se puede transformar a un chico en una chica y viceversa. Así que decidieron acudir a él para preguntarle si podía hacer algo por David. Money les explicó que había que operar a David, retirar lo que quedaba de sus órganos genitales masculinos y educarlo como una niña. De ese modo se convertiría en niña. Si se le ponen vestidos, peinado, juguetes de niña, si se le trata como a una niña, John se convertiría en niña y ya no se verá impedido por su sexo seleccionado. Los padres dudan y piden tiempo para reflexionar, pero Money les explica que hay que darse prisa, porque la identidad de género se fija pronto, a los 2 años y medio o 3, según lo que dice John Money. No les quedaba mucho tiempo porque John tiene ya 19 meses. Evidentemente, Money está entusiasmado por este caso que se convertirá después en el meollo de sus investigaciones y consistirá la prueba de la validez de sus teorías y de un clásico de la literatura sobre la transexualidad. Si la resignación de sexo funciona y permite a John convertirse en una niña, cosa que no era el caso hasta entonces desde el punto de vista biológico, la teoría, que sería una hipótesis de Money, quedará validada. A diferencia de los hermafroditas con los que Money ha trabajado hasta el momento, David es sin duda alguna biológicamente un chico. Eso sabemos que existe la biología. Si se consigue educarlo como niña, esa será la prueba verdaderamente indiscutible de la superioridad de la cultura sobre la naturaleza. Dígame si no se está actualmente observando eso, como si uno decidiera qué quiere ser. Existe un proceso previo a la naturaleza humana, como es el cuerpo, la biología. Money está tanto más interesado en este caso cuanto que David tiene un hermano gemelo, Brian, que podía ser de elemento testigo, de punto de comparación.
No pocos debates sobre los papeles respectivos de lo innato y de lo adquirido hasta intentado fundarse en el ejemplo de gemelos verdaderos. Sobre todo David Reimer tenía un gemelo y eso le interesaba mucho a este científico loco. Money tiene a su disposición su experimento crucial que demostrará la verdad de su tesis culturalista. Como hace notar él mismo, el carácter muy inusual de este caso de reasignación sexual en la infancia se basa en el hecho de que el niño era un chico normal de nacimiento y tenía un gemelo, ambos sin malformaciones genitales. Los padres aceptaron finalmente la operación y en 1967 los restos del sexo masculino de David fueron extirpados mediante cirugía. Actualmente sabemos que es una, pues, terrible operación, una mutilación terrible. David, que era llamado John, se transforma en una chica a la que Money decidirá llamar Joan. A la operación le sigue un tratamiento hormonal para hacer coincidir en el futuro su sexo con el género que la educación habrá impreso en él. En un primer momento, esta transformación parece haber logrado en este texto, en el escrito de John Money, man, woman, es decir, hombre o mujer, hembra y macho, o niña y niño, Money y Eckhart explican que el niño Joan se ha convertido en una niña modelo, con un comportamiento muy diferente al de su hermano gemelo. La niña quería y recibía por Navidad muñecas, una casita de muñecas y un cochecito de bebé, claramente relacionado con el aspecto maternal del papel femenino adulto, mientras que el niño quería y recibía un coche, gasolineras y herramientas, pequeños juguetes que asociaban a una gasolinera, autos, etcétera, lo que forma parte del papel masculino. A su padre, como a muchos hombres, le interesaban los coches y las actividades mecánicas. El éxito de la educación de David como niña era la prueba concluyente, según John Money, de que la prueba de la identidad de género está abierta desde el nacimiento, tanto para un niño normal como para un niño nacido con órganos sexuales incompletos o para uno que antes del nacimiento se haya visto expuesto a una dosis excesiva o dificultades, y de que esta puerta permanece abierta al menos durante un año después del nacimiento aproximadamente. Los modelos de educación difórmica tienen una influencia extraordinaria en la creación de la diferenciación sexual en el niño y en el resultado final de una identidad hembra o macho, como muy bien lo comenta en su texto John Money. El tono de Money es verdaderamente triunfalista cuando escribe. Para hacer uso de la alegoría de Pigmalión, con la misma arcilla se puede empezar a modelar un dios, una diosa. La invención del género permitió así a Money afirmar que hay que distinguir radicalmente el sexo, que es un dato biológico, y el género, que es un resultado cultural. Sabemos muy bien que la ideología del género es una producción, es un análisis cultural, pero aquí la cuestión es que también el sexo se piensa que es una invención de la cultura, no de la biología. Es ahí donde entra el problema sobre no respetar precisamente qué es lo que es la naturaleza. La ideología del género niega la naturaleza y dice que todo es producto de la cultura. Ustedes darán su punto de vista. El género sería ampliamente independiente de los datos del sexo biológico. Ambos no coinciden necesariamente y en caso de divergencia será más importante el aspecto cultural, el género. De manera muy resumida, esta es la tesis de John Money. Con esta tesis culturalista, Money aparece aportar una especie de prueba experimental
de la fórmula de Simone de Beauvoir en este libro que se llama El segundo sexo, que se convertirá después en un mantra feminista. Una no nace mujer, sino que se convierte en una de ellas. Monet está, de hecho, totalmente feliz de que su demostración de la superioridad de la cultura sobre la naturaleza puede ser adoptada por los militantes del movimiento de liberación de las mujeres. Ahora lo sabemos. Este tipo de ideologías que se entra dentro de esta gran corriente que se llama el progresismo, se piensa que todo cambio conlleva un progreso. Sí, realmente todo es a través de la mente, ¿no? Ya les había argumentado que esto se asocia un poco con el tema del agnosticismo, claro, no en su totalidad, en pensar que la mente está por encima de la materialidad. Pero aquí la cuestión es que a nivel epistemológico existe una realidad fuera del sujeto, como la piedra es sólida o el fuego quema. Eric Fassin, introductor de los estudios de género en Francia, reconoce que Monet es el verdadero inventor del concepto de género porque abrió el camino a una empresa des, no, de la quitar la naturaleza del sexo y de la sexualidad. Para John Money, que participa de una visión progresista de la ciencia instaurada después de la Segunda Guerra Mundial en reacción contra las derivas biológicas, es la educación lo que hace al hombre y a la mujer. Pero Money no se iba a quedar solo en esto. A partir de 1965, Money, ya afamado por sus investigaciones sobre el hermafroditismo, va a fundar una clínica de identidad de género para la transexualidad, como siempre en la John Hopkins, en el Hospital de Baltimore. Se trata de una continuación lógica de sus trabajos sobre los hermafroditas. Esta Gender Identity Clinic será el modelo de muchas otras instituciones análogas en Estados Unidos. El equipo de John Hopkins reúne a cirujanos, urólogos, endocrinólogos y psiquiatras que trabajan en común en los casos que se van presentando. Monet ocupa en este equipo un puesto de profesor de psicología médica y de pediatría. Sin haber tenido una verdadera formación médica, la cuestión que se plantea es saber cómo responder a la demanda de pacientes que no se sienten bien en su sexo y que querrían pasar de un sexo a otro, como actualmente pasa. Más que cuestionar las creencias de estos pacientes e intentar adaptarlo a sus cuerpos, Money y los suyos harán la hipótesis inversa, a saber, que es más cómodo transformar el cuerpo de manera que se corresponda con la identidad. Teniendo en cuenta que la identidad de género se fija a partir de los 2 años, supuestamente lo que dice John Money, es más sencillo cambiar el cuerpo. Dicho de otro modo, la conciencia cuenta más que el cuerpo. Aquí entra el agnosticismo que le comenté. El cuerpo, en efecto, sí existe. La materia existe. Pregúntense, ¿cuánto puede aguantar un cuerpo tantas cirugías, tanta mutilación? Llega un momento que ya no pueda soportar. ¿Qué es esto entonces del tema de la ideología del género? Según Jens Raymond, militante feminista y crítica acerba de lo que ella llama el imperio transexual. Este acceso al aval prestigioso de la John Hopkins contribuyó a catapultar la transexualidad al rango de los problemas de orden médico a los ojos de los especialistas y del gran público, dando lugar a una especie de epidemia de transexualidad, como ahorita lo estamos viviendo. La elección del sexo empezará a considerarse como un verdadero derecho humano y los transexuales se convertirán en objetos de curiosidad, a menudo, a menudo de mucha curiosidad, claro está, no solo en el ambiente médico y quirúrgico, sino también
en la cultura y en la sociedad en general. En su libro de 1979, Jan Raymond arremete directamente contra Money y su clínica, que está en el mismísimo corazón de ese sistema médico y psicológico, jurídico y mediático que ha hecho popular la transexualidad. La obra de Money va a ser en este terreno una especie de Biblia. Perdón por esta comparación, pero como si fuera un tipo de algo sagrado, que ha tenido una acogida extraordinaria, favorable tanto en los ambientes universitarios como en los profanos. Para la feminista Jens Raymond, la transexualidad manifiesta una expansión del imperio médico, o sea, del poder patriarcal, en lo que se dice. Detrás de estas operaciones quirúrgicas que pretende refrendar la buena salud, hay una voluntad del sistema médico para reforzar a los transexuales a un sistema social cuyas normas y valores fundamentalmente sexistas no se refutan. La cirugía de la transexualidad es una ciencia al servicio de la ideología patriarcal de conformidad con los roles sexuales, como la reproducción planificada que busca obtener una raza de cabellos rubios y ojos azules, se convierte en una ruptura, ciencia al servicio de la aceptación de las normas raciales nórdicas. Esto es precisamente lo que comenta el propio John Money. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se puede inventar el sexo que uno quiera? ¿Qué pasaría, por ejemplo, conmigo, que soy hombre? Pudiera cambiar las veces que yo quiera con base a mi concepto de placer. Uno va a comprar el sexo, va a comprar la identidad. ¿Cuánto cobra estas cirugías? ¿Qué tanto se hace? Verdaderamente duras críticas de este tipo de características del propio John Money. El nombre de John Money volvió a aparecer en algunos países de Europa con motivo de los debates sobre el matrimonio para todos y el género, pero esta vez a través de la pluma de autores muy críticos, mientras los partidarios de la teoría de género actuaban como si no conocieran de nada. Así Michael O'Fry sacó a relucir el caso de Joan, y recordó que algo que mucha gente ignoraba, que la historia de Joan, no había terminado de la manera que Money habría deseado. Lejos de eso, porque en realidad fue un fracaso total que además terminó en tragedia. Money había ocultado este desenlace, que se descubrió gracias a un psiquiatra viejo enemigo suyo y luego sobre todo gracias a un reportaje de la BBC en 1980 y a un artículo en Rolling Stone en 1997. El autor del artículo era un periodista llamado John Colapinto. Escribió más tarde en el 2000, un libro apasionante basado en numerosas entrevistas con David Reimer y los distintos protagonistas de la historia, así como en archivos muy sustanciosos. El libro, con, con un título bien explícito, dice lo siguiente: ¿cómo la naturaleza lo hizo? El niño fue educado como una niña. Tuvo un éxito extraordinario, de la impresión de que el poder institucional da la impresión de que este poder institucional de Money era tal que nadie en la comunidad médica se había atrevido hasta entonces a criticarlo como si fuera un gran médico, etcétera. Un psiquiatra escéptico que había seguido el caso de John explica que Money le daba muchísimo miedo y que temía las consecuencias que podía traerle a su carrera. Los médicos que hicieron el seguimiento de David después de Money no se atrevían a ponerle peros al tratamiento recomendado por el gran especialista, aunque veían con claridad que aquellos no funcionaban. Es decir, había una naturaleza ahí. David era hombre. Eso
no es producto de la cultura, sino es producto de la naturaleza. De hecho, leyendo el libro de Colapinto, que ni Monet ni sus partidarios hicieron contradicciones alguno, uno se percata de que el joven David Reimer siguió jugando juegos de niño, comportándose como un chico, sintiéndose un chico. En la adolescencia le atrajeron a chicas y no aceptó todas esas tentativas de sus padres para hacer que se comportara como una niña. Cada vez se mostraba más reti- r- reticente a acudir a las visitas médicas anuales a Baltimore, al departamento de Money. Hay que decir que estas consistían con frecuencia en presentar a los gemelos fotografías pornográficas o hacerles imitar escenas de coitos heterosexuales para comprobar si habían entendido bien cuál era su sexo respectivo. Esto es abuso, esto no hay vuelta atrás, esto es abuso totalmente. Y es importante también reflexionar qué está pasando ahora. Eso de cambiar, que no decir realmente si es hombre o mujer, de cambiar las palabras, de no llamarle al niño como es abuso infantil. La obsesión de Monet era establecer, sobre todo a través de referencias tecnológicas, más o menos comprobables, que los niños se preparaban para la cúpula heterosexual, repitiendo los gestos que han debido de ver practicar a sus padres, de lo que dice John Money, el perverso de John Money. Caso de no haber podido asistir a esos jugueteos sexuales, Money aconsejaba proyectarles películas pornográficas a los niños. Además, David no se mostraba muy entusiasta cuando, para convencerle de que se convirtiera en una niña, Money le enseñaba fotos de mujeres dando a luz. Tampoco tuvo mucho éxito cuando organizó encuentros de David con transexuales, a fin de convencerle de cambiar definitivamente de sexo. David huyó, despavorido, aterrorizado del porvenir que le aguardaba. Desde hacía tiempo se negaba a tomar los medicamentos hormonales que le imponían, sobre todo cuando entendió de que lo que se trataba era de hacerle cambiar de sexo. Tenía el sentimiento de ser un chico y el encuentro con el transexual no arregló nada. A medida que pasaba el tiempo y que la amenazaba de una operación definitiva de construcción de un sexo femenino se aproximaba a la edad de 13 años, David se negó totalmente a volver a la consulta de Money y amenazó a sus padres con quitarse la vida si lo obligaban a ir. Logró entonces que el tratamiento se detuviera y a ello le siguió un nuevo tratamiento a base de testosterona. También hizo que le quitaran los senos que se le había desarrollado por el tratamiento hormonal y se hizo hacer una faloplastía. A la edad de 14 años decidió volver a llamarse David. Este tipo de cirugías de mutilación voluntaria o no voluntaria ya no hay marcha atrás. Eso es importante reflexionar. A pesar de estar informado de todas estas dificultades y de ser consciente de la resistencia de David al tratamiento que le imponían, Money no se planteó revisar sus hipótesis y continuó presionando al chico para intentar que cediera. Incluso después de las revelaciones de Colapinto, Money nunca reconoció que el caso en que fundamentaba sus teorías era un rotundo fracaso, como actualmente es la ideología del género, un rotundo fracaso. Aparte de la terrible falta moral que consistió en no entender el sufrimiento de David, que se negaba rotundamente a lo que convirtieran en una mujer cuando él sentía que era un chico. Money cometió un error científico tan grave como el anterior, no haber reconocido nunca que los datos de su caso emblemático y único estaban truncados. Money ya sabía que las cosas no estaban funcionando en absoluto como él esperaba. Cuando las críticas fueron más numerosas como consecuencia de los reportajes que le hicieron eco del asunto,
Monet se empeñó en ver en esas críticas una conspiración de la extrema derecha, como ahorita lo escuchamos. Esto no es nuevo. Todo es extrema derecha. Llueve extrema derecha. ¿Qué pasa con la extrema de izquierda? ¿Qué pasa con ese orden totalitario? Y de los movimientos antifeministas. El final de la historia es aún más triste. David se suicidó en el 2004. Su hermano se había hecho alcohólico, sin duda destruido en parte por la negligencia de sus padres hacia él, ya que estaban únicamente preocupados por salvar la vida del joven David. Pues ese es otro caso más de este tipo de ideología del género que está pasando. La filosofía no solamente debe de describir el mundo, aquí estoy un poco a favor de lo que comentó la tesis de Feuerbach, que lo toma Carlos Marx, que se trata también de transformar, pero a través de esa transformación es importante ubicar la filosofía en lo que es el ser humano. Tanto en este tipo de dificultades que estamos viviendo, ¿qué está pasando con los niños? ¿Realmente se puede deconstruir lo que es una naturaleza? ¿Qué pasa con estos niños que son como tipo David Reimer, que han hecho una cirugía y que pues hay un gran problema en su ser, en su identidad? La sexualidad no es un producto de la cultura, es un producto de la biología. Lo que sí es producto de la cultura es la educación. Pues hagamos posible que desde esta resistencia en la familia, desde la primera socialización, hay que cuidar la niñez. Actualmente, si me preguntan cómo estamos viviendo la realidad, estamos viviendo en un estado totalitario. Recuerden que el totalitarismo, como muy bien lo revisó Hannah Arendt, era un totalitarismo muy expuesto, hasta daba miedo. Actualmente es un cierto totalitarismo maquillado por este tipo de ideologías, que en vez de liberar a la persona, está esclavizando a los niños y está generando abuso infantil. Eso sin duda. ¿Qué opinan de la historia de David Reimer? Bien, me dio mucho gusto haber compartido estas reflexiones filosóficas. Estaremos más adelante reflexionando otro autor, nuestro tiempo y también criticando la realidad.